tardes. Mi nombre es Sonia Bonifacio, estoy con Alberto Catenacci y nos encontramos con Teresa de Gamboa, a la que vamos a realizar una entrevista sobre su vida en el extranjero y su posterior retorno a Euskadi. Se encuentra también con nosotros Amale Bilbao, que está colaborando con nosotros en esta ¿Que es mi ahijada? Que es su ahijada. No, sí, tú también, lo demás me voy. No. Hoy es 1 de julio de 2015 y antes de comenzar, Teresa, te tengo que preguntar, te tengo que volver a pedir el permiso, el consentimiento oral para que podamos realizar esta entrevista, grabarla y que quede accesible al público en un futuro. Sí, yo creo que sí, en principio sí, vamos. Vale, perfecto. Muy bien. Teresa, muchas gracias. Pues nos comentabas que naciste en Gorliz. En Gorliz. ¿Qué recuerdos tienes de Gorliz? esos años antes de salir o eras muy pequeña, supongo? De Gorliz muy poco, nada. Era la casa de mi abuela, de Mama, la casa de la familia de Ama, pero después fuimos a Lequeitio enseguida. Y yo pues crecí en Lequeitio. Y salimos en septiembre, o sea que en plenas fiestas de Lequeitio. Salimos Ama, José, mi hermano y yo, a un destroyer americano, porque ahí estaba ya en Londres ocupándose de cosas del gobierno vasco. Y mi hermano mayor estaba en una universidad en Inglaterra, no sé dónde. Y salimos en el 36. ¿Cómo se llama tu hermano mayor? Marín. Vale. Y el segundo, José. Y yo, la pequeña. Y llegamos a San Juan de Luz, al puerto. Y allí estaba Aita esperándonos. Después vivimos en Francia pues hasta el año 40. Cuando entraron los alemanes, entonces tuvimos que salir corriendo también. Y el cónsul americano le avisó a Aita, pues diciéndole, señor Gamboa, salga usted de ahí, porque si le cogen los alemanes le van a devolver a Franco. Entonces pasamos aquí la frontera y estuvimos escondidos en Bilbao un mes. Después cogimos el tren a Portugal y allí embarcamos ya en un barco americano para ir a Nueva York. Después allí vivimos ya muy contentos y muy felices. Me ha hecho un resumen muy bueno. Bueno, mi hermano se fue al ejército, eso tampoco fue tan feliz, pero bueno. Claro, eso fue después. Sí. Volviendo un poquito, retomando la época de Francia. ¿Fueron a Biarritz Sí. primero y permanecieron allí? No, vivíamos en París el invierno. Y entonces mi hermano mayor estaba en Inglaterra, en la universidad. José, el segundo, estaba conmigo, bueno, con Aita y Ama y el tío Ramón y eso. Y vivíamos en París. Y yo iba al Sagrado Corazón y él iba, pues no sé a qué colegio, a los jesuitas o lo que sea. Y los veranos pasábamos en Biarritz. Y cuando empezaron a entrar los alemanes por el norte, el cónsul americano le avisó a Aita. Como teníamos pasaporte americano, le dijo, señor Gamboa, más vale que salga porque si le pescan me van a entregar. Os comentabas que teníais pasaporte americano porque tu familia... Porque Aita había nacido en Filipinas. Había nacido aquí. Ama no, Ama era de aquí, de Gorliz. Pero Aita sí tenía pasaporte. Todos teníamos pasaporte americano, estábamos incluidos en el pasaporte. Vamos. Y pasamos aquí y resulta que aquí el barco que iba a llegar a Bilbao pues no llegó. Y entonces nos avisaron, bueno, Aita, yo no me enteraba de nada, que no entraba aquí porque decían que había minas en el Abra. Y entonces tuvimos que estar esperando un mes en Bilbao, escondidos en casa. ¿Cómo estuvisteis o cómo pasasteis ese mes? ¿Dónde estabais? Escondidos en casa de unos amigos de Aita y Ama. ¿Cómo vivías tú aquello? Siendo una niña, ¿sabías qué estaba pasando? Hombre, sí, sentías algo, que había cierto peligro, vamos. Nos llevaban a Chanda a pasear, a José y a mí. ¿Podíais salir, por lo menos? Sí, un poquito, pero no a las calles, vamos. Y Ama, muy valiente, se ponía unas gafas negras y creía que con eso ya estaba todo. Y solía ir a ver la mamá Gorliz. Pero Aita no salía de casa, nunca, jamás. Después nos avisaron un día que ya estaba el tren aquí, entonces embarcamos aquí, en la estación del norte, hasta Portugal. Y allí embarcamos en un barco americano. ¿Cómo fue ese viaje? ¿Cómo lo recuerdas? Pues que nos metimos los cuatro en un vagón, un vagón lío, ¿cómo se llama? Que había un pastel de nata buenísimo, que nos habían dado, y un pollo buenísimo. Y sí me acuerdo de una cosa, que cuando estábamos llegando a la frontera, entró la Guardia Civil en el compartimento y dijeron así, sí, tenemos orden de revisar este departamento porque estamos buscando a una persona. Y entonces, pero justo estábamos en la frontera portuguesa, o sea que ya pasamos la frontera y ya está. Y fuimos a Estoril. No pasó nada. Estuvimos una semana así en Lisboa. Después embarcamos pues no sé, ¿qué puerto sería? No me acuerdo. No sé si sería, no sé. Embarcamos en un barco americano. Bueno, barco de pasajeros,
pero con bandera americana y todo eso, porque ya se temían los submarinos y todo eso. Entonces íbamos con la bandera americana por todas partes. ¿Ibais con más gente que Sí, conocierais? no, pero eran todos los refugiados americanos que salían de Europa. Ibais vosotros y... Sí, 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 sí. Ellos y nosotros, todos los americanos. Pero teníamos pasaporte americano. Claro. ¿No llamabais la atención? Nada, nada. Era el padre, la madre, el chico y la chica. Mi hermano mayor ya estaba fuera, o sea que no. Embarcamos en Lisboa y sí me acuerdo que nos hacían ejercicios. De vez en cuando tocaba la sirena y había que ponerse el chaleco salvavidas y cosas de esas, pues se temían los submarinos alemanes. Pero no, llegamos a Nueva York muy bien, allí estaba esperando a mi hermano mayor y muy bien. Después ya está. ¿Y cómo fue la vida en Nueva York? ¿Dónde os instalasteis? Bueno, pues llegamos en septiembre, entonces hacía mucho calor, entonces ahí además decidieron ir a pasar 15 días a un sitio en el monte, por el norte, de Adirondack, no sé qué. Y como mi hermano estaba allí, pues ya conocía mejor. Pasamos el verano allí, después alquilaron un piso, uno en un sitio muy bueno, después cuando cayó Filipinas cambiamos de casa a una más barata. Y a José, mi hermano, le metieron en el liceo francés y a mí al colegio de monjas. Y el hermano mayor estaba en la universidad. Y allí vivimos muy bien, muy contentos. ¿En el colegio de monjas estabas interna? No, comía allí, pero venía a casa. Y, por ejemplo, ¿en qué idioma dabas las clases? ¿Tú tuviste que adaptar al No, inglés? pues al principio nada, no tenía ni idea de inglés, nada, nada. Además yo llegué con mis traductores, se reían de mí, vamos, no quiero ni contar. Pero después enseguida se aprende a esa edad. ¿Y francés habías aprendido Sí, también? Sí, de Francia, sí. Tuviste que ir cambiando de idioma. Sí. Bastante. Y después vivimos en la casa esa de un piso muy mono. Y después eso fue en el 40. Después fue, porque íbamos, Aita y Ama habían pensado ir a Filipinas, porque Aita tenía pasaporte filipino. Entonces, después, claro, en el 41 fue la invasión japonesa. Entonces no pudimos ir a Filipinas. Conquistaron aquello y... Claro, entonces nos quedamos en Nueva York. ¿Ellos tenían familia todavía en No, en Filipinas no. Filipinas? No había nadie. En la familia no. Teníamos propiedades, vamos. Y todos nos quedamos en Nueva York y después, pues, el Marín también estaba en la universidad y José y yo en el colegio. Y a mí me gustaba mucho, yo estaba muy feliz. Sí, tú siempre has contado en Nueva York. Sí, a mí me encantó. Eso fue en el año 40. En el año 42 o 43 llegó el Endacari Aguirre y vino a vivir a la misma casa, 2 pisos más abajo. Y éramos, bueno, mis padres íntimos. O sea, entiendo que era como un conjunto Ah, de... sí, como muy familia todo, como muy familia todo. Vivimos muy, muy bien. Y después, ¿qué más te puedo contar? ¿Qué recuerdos tienes de estar, por ejemplo, con el Endacari Aguirre siendo una niña? ¿Tú sabías quién era? Hombre, sí, más o menos sí, pero bueno, tengo que decir yo que era muy, muy cría. ¿No? Claro. Pero venían siempre o abajo o arriba. Siempre había unas comidas muy interesantes. Yo creo que solía venir Prieto también mucho, que era muy amigo de Aita. Y Díaz Marín también, que era un político español, creo. Mucha gente pasaba. Díaz Marín, me acuerdo así del apellido porque mucha gente pasaba por casa. ¿Recuerdas a alguien que te llamara la atención especialmente o que fuera un acontecimiento cuando vino? No, especialmente así no. Además yo no, te quiero decir que yo estaba, pero no estaba, no. Yo era muy cría, o sea que fuera. Nos echaban a sí, claro. que quedáramos en algún rinconcito. Sí, se escondía bajo la mesa, sí, pero además no. Además tampoco eran las conversaciones muy divertidas, porque estaban hablando de la guerra, de la vuelta a Euskadi, siempre, el año que viene, me acuerdo. Sí. Eso sí me acuerdo. Eso siempre. El día 31. La vuelta a Euskadi, el año que viene en Euskadi. El 31 de diciembre. Eso sí. Esa era la celebración, sí. Era como un brindis, no sé. Ah, sí, era un rito, sí. Eso me acuerdo yo, sí. O arriba, en casa nuestra, o en casa del Endacari. Y lo demás, pues que solíamos ir a pasar un mes a un pueblito que estaba cerca de Nueva York, en verano, porque hacía mucho calor. Y allí también coincidíamos con la familia Aguirre, Franchana y Joseba y todos estos. Y después vinimos aquí en el primer viaje lo hicimos después de la guerra en el 46. Y vinimos también con la familia Aguirre, el mismo barco. Esas son las fotos. Ahí estamos todos. Ahí está. Ahí está el Endacari Aguirre y todo. Y Manu Sota y todos. ¿Y tuvisteis problemas para venir, para entrar en el año 46?
No, pues teníamos pasaporte americano. Sin problemas. Nada, no, aquí no vinimos, ¿eh? Ah, No, fuimos a Francia, Francia. a Francia. Ujú. Además estuvimos allí pasando el verano, yo creo. Y claro, Aita estaba en México, todavía no había venido. Entonces Ama quería saber un poco noticias de la familia y ver la casa de Lequeitio, a ver qué había pasado. Y no nos dejaron pasar. Claro. A Ama y a mí no nos dejaron pasar. A José sí, pues tenía pasaporte americano. Para nosotras no. Todos quedasteis en Francia. Nos y quedamos no en Biarritz. pudisteis- José tenía pasaporte americano porque había estado en el ejército, había hecho la guerra. Entonces vino y estuvo con el tío Daniel y todo eso, pero a Ama y yo no nos dejaron pasar. ¿Un servicio militar, digamos, o, Sí. o seguía? No, había estado aquí en Alemania, había estado herido y todas las cosas. Hizo una guerra muy, muy dura. Con 18 años se fue voluntario, o sea que... Y eso ya le otorgó el pasaporte americano. Sí, entonces. sí, sí. ¿Y tu Aita en ese momento estaba en México? Estaba en México, pero vino también. Pero Aita no lo deja pasar. Bueno, tampoco él quería pasar, porque si lo hubiera pasado lo hubieran cogido, claro. Claro. ¿Teníais aquí familia cercana? Sí, el tío Daniel, el hermano de Ama, pasó por el monte para ¿El quién, vernos. perdón? Daniel, Daniel. pasaba por el monte para vernos con Ángela. ¿Te acuerdas de Ángela? No me voy a Ah, él acordar. pasaba a Francia. Sí, por el monte pasaba, sí. Fíjate de cuando Ángela, ¿eh? Ángela, fíjate. Ángela era una señora que tuvimos desde mi abuela, que entró con 14 años y se murió con 90. En esta casa. Y se murió en esta casa, sí. O sea que, pues, eso, ¿qué más te puedo contar? Pues no sé, después, eso fue en el 46 y volvimos otra vez a New York. Después el 47 no vinimos y el 48, 49 vinimos ya a quedarnos en Europa. ¿Y a dónde vais en el 48, 49, cuando ya decidís retornar? A Biarritz, A Biarritz. a Biarritz. Pues aquí pues habían ido recuperando poco a poco las cosas, por lo visto. La casa de Lequeitio y todo eso, con todo el cartelón allí, la Guardia Civil, pero bueno, pudimos recuperar. Y las cosas, acciones de Aita y eso también. Y bueno, pues después poco a poco, poco a poco. ¿Y qué más? Pues no sé. ¿Cómo fue llegar aquí? ¿Qué impresión tuviste? Solo lo habías conocido siendo muy niña, ¿no? Pero Sí. ¿tuviste alguna impresión en concreto de cómo te encontraste tu pueblo, ¿no? Digamos. No, es que no era mi pueblo. Bueno, Lequeitio No has era mío. estado, pero claro, Sí, Lequeitio, pero bueno, tampoco. ya. Cuando devolvieron la casa pues estaba hecho un asco, porque había sido refugio también durante el bombardeo. Después había estado la Guardia Civil y todo eso, o sea que estaba en un estado, bueno, espantoso. Y entonces pues, poco a poco se fue recuperando. Bueno, yo no, pero el tío Daniel, que ya conociste tú, el hermano de Ama, fue recuperando las cosas. Y después, pues, poco a poco, pues sí. Después Aita ya vino a Biarritz, aquí no. Aquí vino mucho más tarde. Y José también venía aquí, después Marín estaba en México. Y después, poco a poco, pues el tiempo nos vamos organizando. Pero a vivir aquí no venimos. Ah, No, vale. estábamos en Biarritz. Estáis en Biarritz. Veníamos aquí a pasar una semana, o sea, a ver al tío Daniel, pero nada más no. ¿En aquella época en Biarritz estabas estudiando o...? No, ya había estudiado, estaba con Habías sí, estudiado. sí. En Biarritz estaba de turista. Iba a ver la Male. Ahora que dices lo de Amale, ¿cómo es la relación allí en Nueva York? ¿Coincidisteis con Sí, por Dios. Bilbao y con su familia, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y vivíais también juntos o...? No, no, no. En Nueva York vivíamos en una casa, un piso muy mono. Ya te he dicho que en el piso 16. Ujú. Y en el 14 vivía la familia del Nacaria Aguirre. Y allí pues todo el mundo se juntaba, no sé cómo decirte. Mayores, medianos y todos. Claro. Pero Aita estaba era su amigo con Manu Con Manu Sota, que Manu Sota venía mucho a casa y todas esas cosas. Y John también. ¿Y qué vivían? De ¿Por Antón. el entorno los demás también? No vivían en la calle. Aita y Manu y tal. Todos vivían juntos. Ah, En vale. en la delegación vasca. Ajá. En 30 Fifth Avenue. Solían venir a comer y a cenar muy a Ah, menudo. sí. Claro. Ahí vivía tu Aita también, Sí, claro. con Antón. Y todos vivían juntos allí. ¿En el mismo edificio que vosotros? No, no, Ah, no. vale. Nosotros vivíamos en la calle 86 y todos estos vivían en la calle Fifth Avenue, Ah, vale. al principio, cerca de En la Calle Washington. 30, ¿no? Sí, No era- cerca de Washington Square, Ah. abajo, abajo. No me acuerdo qué calle era, pero al principio, un sitio ya. Yo creo que en la 30 era donde vivieron después Aita y Ama. Quinta Ah, puede Avenida ser. Con la calle Sí. 30 abajo. Sí, puede ser. O era el 30 Fifth Avenue. 30 Fifth Avenue era la delegación vasca. Ah, ¿ves? Yo tenía esa. No, no, Allí el 30. mismo también vivían algunas familias, nos comentabas, ¿no? En la- delegación. No, No. Familias no, no, personas. familias no. Ah, vale. No. Bueno, sí, Vale, después solo vivía Antón, con Begoña, en 30 Fifth Avenue también, alquilado. Nosotros vivíamos en la calle 66.
Nosotros vivíamos en el piso 16 y la familia Aguirre en el 14. O sea que hemos tratado mucho, 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 mucho. Y los veranos solíamos ir a pasar un mes también al mismo pueblo, a un sitio, una playita que había cerca de Nueva York, eso porque hacía mucho calor. Y después vinimos el año 46 la primera vez. Sí. Ellos se quedaron aquí ya en París y nosotros volvimos. Volvisteis hasta aquí. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Y en el... ¿Desde qué fecha a qué fecha? Claro, ahí te llama... ¿A la boda? casados, en el 45 viven en Nueva York. Sí, claro. Hasta- Bueno, fuimos a la boda, eso también, Sí, pero bueno, sí. eso sí. Ya tengo foto ahí, tu cara. Pero te decía, porque ahí te está desde, no me acuerdo qué época, 39-40, tú vas al 40, ¿no? Sí, pero tu padre estaba en Boise, o estaba en Estaba en Reno, Boise, sí, eso sí, eso ya sé, porque he oído, vamos. Pero yo creo que hay en el 40 para el 40 él ya está allí, o en el 41. Está en Estados Unidos, sí. Sí, ¿En Nueva York? Nueva York. Ah, eso ya no me acuerdo. ¿No te acuerdas? El Porque 40. todas esas juergas y... Digo, juergas. pues, Juegas, sí, en el buen sentido, ¿eh? Fiestas. Fiestas. Con esas fotos tan bonitas. Eso fue más tarde, Amalie. Eso es más tarde. Más tarde. Ah, bueno, sí, claro. Eso fue ahora más es tarde. después del Claro, además 45. estaban Ahorita casados no ya, estaban estaba tu casados. madre expecting y todo Ya, eso. sí. Eso fue, porque nosotros llegamos en el 40. Íbamos a ir a Filipinas, el ataque japonés fue en el 41. O sea que eso fue pues 44 o así, no sé, 44, no sé, 43, 44, o quizá más tarde. Ya, Ya, claro. por eso, no. Y ya en el 46 has dicho que tú... ya Vinimos empiezas el a primer vivir viaje, aquí, el primer viaje. Y ahí te llama Y la también. familia Aguirre vino ya a París y ya se quedaron aquí, en quedaron Endacari, en sí. París. Sí. Entre Bueno, en París San Juan y de San Luz, Juan de Luz. sí, San Juan de Luz. Ajá. Nosotros volvimos. Ya. Y José se quedó estudiando allí, Marín se fue a Argentina y nosotros nos quedamos en Nueva York. Después ya definitivamente vinimos en el, no sé, fue 48, 50. Porque tío Marín y la tía Yaso se conocen bien. ¿Tú en Argentina? ¿Dónde? No, se conocieron en Buenos Aires. Ah, ¿ves? Sí, pero se casaron allí después, justo después de tus padres. Ya, por eso. Se casaron en el año 45. Sí. Todos. Todos. Nosotros fuimos primero a La Habana a la boda y después fuimos a Buenos Aires a la otra boda. ¿Estuvisteis en las bodas en La Habana y En Buenos Aires. En La Habana de mis padres La de- y en Buenos Sí, Aires de su de mi hermano. Nueva York. Además era en la época de la guerra, fíjate tú, en 45, 44, 45. 45. 45. Y claro, no había vuelos y todo eso estaba muy controlados. Claro. Y entonces, claro, veían un avión, era un TW, Pan América, no sé qué era. Y claro, subía pues, un inspector, no sé quién sería, y veían a una señora con su hija, estos dos fuera. Si había prioridad de americanos, de soldados o eso. Claro. Así hemos visitado todo. Estuvimos una semana en Portugal, no, en Panamá. Una semana en Lima. 4 días en Chile. Nos echaban del avión de todas. ¿Qué dices? Claro. Ah, sí. Sí, Eso sí, no- estaba no feliz. sabía. Sí, sí. Nos echaban, claro, no es que éramos civiles y una señora con su hija, pues no. Y si había militares o lo que sea, pues tenían prioridad. ¿Cuánto tiempo pudisteis tardar de Nueva York a... Un mes. a- En avión. a La Habana, ¿no? Perdona. Sí, primero fuimos con tu padre y después de La Habana a Buenos Aires un mes. En avión, ¿eh? Madre mía. Un mes en avión. En barco hubiera sido más rápido. Pues sí, pero yo lo pasé muy bien. No, claro. ¿Pudisteis aprovechar para visitar? Sí, sí, los visitamos lugares? todo. ¿Estuvisteis bien? En Panamá, al final Ama estaba harta ya de Panamá, hacía un calor espantoso. Y se enteró que había un político que se llamaba Aguirre. Y Ama, que era muy así, ni corta ni perezosa, pidió audiencia con el presidente de Panamá, que estábamos hartas de estar en Panamá ya que hacía mucho calor, y que nos arregle el pasaje. Y nos arregló. Sí, sí, sí. Después nos desembarcaron otra vez en Aguirre Lima. Claro, Tenía el apellido. sí, sí. Después también nos desembarcaron en Lima. Sí. Y allí también la colonia vasca vino a buscarnos y todo eso, muy fantástico. Los vascos siempre ahí. Eso sí que es Uf. una maravilla. Oh, Y la unión del vasco en la el unión, exilio. fantástico. Sí. ¿Eres vasco, seas de donde Sí, seas? sí. ¿Te esperabas una colonia vasca estando en Perú? por No, no, pues ejemplo? fíjate, no, ¿qué va? Claro. Es que se enteraron, no sé cómo se enteraron. Ah, sí, ya sé cómo se enteraron. Porque teníamos el hotel, claro, nos echaron del avión, porque ahí tenían prioridad los americanos, los soldados o los oficiales. Entonces los bajaron a un hotel que estaba en el centro y resulta que trabajaba en la dirección un vasco. Casualidad,
un vasco. Y entonces cuando vio el apellido y todo eso que veníamos de Nueva York, pues nos organizó, bueno, a mí no, pero pues una recepción y le mandaron flores y todo eso. Y después nos enseñaron todo, Lima y todo eso, todo Perú. Y después, Perdón, no, no, después era una familia de Lequeicho, que nos conocían, bueno, amas le conocían más de Lequeicho. Después hemos tratado mucho con ellos. Y de ahí después ya fuimos hacia Chile y hacia Buenos Aires. Y allí estaba ya Mari, mi hermano mayor esperando y ya estuvimos allí. Se casaron, fue todo muy bonito y estuvimos 6 meses en Buenos Aires. 6 meses. Y ahí les avisaron a Aita y Ama pues que a José que habían herido muy gravemente en el frente del este de Europa, ¿Dónde estaba? en Alemania, en el ejército americano. Entonces a Aita le avisó don Manuel Irujo, que estaba en Londres, porque ya estaba mejor, que ya estaba en el hospital y todas esas cosas, y bueno, ya se celebró la boda, y ya, más o menos más contentos todos. Fue justo cuando estabais en Sí. la boda. Después estuvimos allí 6 meses, no sé por qué, 6 meses. En Buenos Pues Aires. en Buenos Aires. Estaría muy a gusto de ti, María. Sí. Nos estuvimos muy bien. Además estábamos con Marín y Asone, y muchos amigos, y el Centro Vasco, todos los Basterrecheas y todos estos. No sé, no, yo lo pasé muy bien. Después ya volvimos a Nueva York, yo fui a la universidad y después ya volvimos aquí el primer viaje. Estuvimos aquí 3 meses y después volvimos otra vez. ¿Qué estudiaste, Teresa? Historia Historia. y arte, sí. ¿Allí en Nueva York? En Nueva York. No, en Virginia. Ah, en Virginia. Virginia. Después terminé en Nueva York. Es que vinimos aquí y después volvimos a Nueva York otra vez. No sé por qué volvimos. Pues no sé por qué. Es que además a Filipinas no se podía ir todavía, Claro. porque había estado bajo los japoneses y habían quemado todo y había sido un desastre aquello. ¿Pero vosotros seguís teniendo la idea o tu familia tenía algún Aita momento? fue, claro, porque tenía tierras allí, propiedades. ¿Y estaba allí? Sí, consiguió? Aita fue, Aita fue. Además quería saber qué había pasado con el administrador, que era de aquí, de un pueblo chiquitín, casi cerca de Cianori, no me acuerdo ahora. Y quería saber qué había pasado, claro. Y por fin ya pudo ir, y que habían destrozado todo, claro, pero bueno. Está que vuelta a empezar otra vez. Nosotros vinimos aquí y después volvimos a Nueva York otra vez y ya vinimos definitivamente en el 48. Primero vais a La Habana, Buenos Aires. Sí, y bueno, todas casi esas- todo. todas las bodas. Van porque es una Sí. boda, Sí, las bodas. Aunque estuvieran una semana. Sí, las bodas. Y en Argentina 6 meses. Sí, en Argentina estuvimos 6 meses. 6 Sí, meses en Argentina. En Buenos después Aires. Una visita aquí que os tenéis que quedar en Biarritz. sí. ¿Volvéis a Nueva York? Volvemos a Nueva York y nos quedamos allí año y medio y después ya vinimos aquí definitivamente en el 48. Y bueno, pues no sé, aparte de eso, sí, empezamos un poco a venir más o menos tímidamente, porque todavía estaba la cosa un poco verde. Y empezamos a ir a Lequeitio y todos a recuperar las cosas un poco. ¿Cuándo viniste tú a primero? No, más tarde. Sí, yo nací en el 48. Tú viniste a ¿Te Lequeitio. vienes? Por Sí, eso estás en la foto del bautizo. en Sara. Claro, en Sara. Claro. Y nosotros estamos aquí hasta el 51, tu foto. La que me has foto, enseñado sí. antes, hasta el 51. Y a Ya. partir de ahí te llamas se vuelven a Cuba, pero tú ya estás aquí. Yo estoy aquí ya, ¿Y ya estás instalada. Sí. Y lo demás pues ya estoy. Después ya, pues sí, un viaje a Nueva York, un viaje que hicimos a Filipinas también a Mayo. Después ya me casé en el 55 con Ramón Villalonga. Y después vivimos entre aquí y Biarritz más o menos. Mis hijos nacieron en Biarritz. Ya está. Ramón murió aquí hace No, 4 sí, años o así. Ya está. hablando así parece, no, pues ya está, sí, pero bueno, pero yo no me acordaba que habías estado 6 meses en Argentina cuando se Sí, casó tío María. sí. O más, no sé. Sí, Fíjate, sí. Después volvimos porque nos avisó don Manuel que José ya estaba llegando, que llegaba ya de Europa, que le iban a licenciar, como se dice, del ejército americano. Sí, Y entonces volvimos corriendo a recibirle. ya. Ahí está llama yo, y Marín se quedó en Buenos Aires. Pero luego no estuvo tío María en México. Sí, y después sí. Después, al principio vino a Nueva York también con Yasone, con la tía Yasone y con Marinchu. Y Yasone, mi sobrina, nació en Nueva York. Nació en Nueva York. Después de ahí se fueron a México, Y Marinchu nació en Argentina. en Argentina, en Buenos Aires. Ya me acuerdo. Sí. No, como ves, es una familia un poco complicada. Bueno,
con destinos diversos. Sí, diversos, sí. Y Marín se quedó en Argentina, nos comentabas, y Sí, José... José en Nueva York. Él se queda allí después cuando... Sí, regresó. después, bueno, cuando le licencia del ejército americano y todo eso, fue a la Universidad de Cornell y estudió historia, literatura y todo eso. Y nosotros ya volvimos definitivamente en el 48 Sí. y él fue a la universidad y se quedó allí. Después vino para aquí otra vez, claro, cuando terminó los estudios, sí. Se casó aquí en San Juan de Luz. Y después ya vivía entre Biarritz y París, trabajaba en París, hasta que se murió, cuando se murió el tío José Manuel. ¿Tiempo pasa? 6 años. ¿O más, tú crees? Bueno, 6 o 7 años. Se murió en Burdeos. Y me lo suelo ver mucho a mi cuñada, que es francesa, que vive en Biarritz. Y Marín, mi hermano mayor, también se murió en Londres hace mucho tiempo. Estuvo muy enfermo. ¿En Londres? Sí, estaba allí en una clínica. Y Tu tío Marín muchísimos años. mucho tiempo. Yo muchísimo. Ivonne era pequeña. ¿Cómo? Ivonne era pequeña cuando se Y murió tan Marín. pequeña. Por eso te digo. Y tan pequeña. Sí, sí. Hombre, ¿Quién era el mayor? ¿El mayor de los tres? ¿El Marín. hermano mayor? Marín, sí. Sí, que nació en Gorliz. Y se murió en Londres. El segundo era José, que nació aquí en Bilbao. Y se murió en Biarritz. Y la tercera soy yo, que nací en Gorliz y todavía estoy. Y todavía voy a tocar mal. Espero que sí. Sí, tú y yo, siempre juntos, sí, sí, hermano. sí, sí. Y lo demás, no sé, ¿qué más os puede interesar? La verdad, no sé. No, luego lo que pasa es que suele haber Anécdotas. que son más, bueno, pues a lo mejor más familiares, ¿no? Sí, pero en este momento sí que no te acuerdas, después te acuerdas, pues sí, pero bueno. Hemos tenido una vida muy movida, entonces, muy movida, pero gracias a Dios muy bien. Con muchas cosas. Para mis padres más difíciles, mucho más duros que para mí, claro. Con un hijo en la guerra, el otro en Argentina, yo que era un petardo, en fin, no sé. ¿En casa ellos qué os contaban? ¿O se No hablaban contaba temas de nada, política? no cantaba, se hablaba. no contaba de eso, no se hablaba, no. No se hablaba, ¿no? Además, Lendacaria Aguirre, ya te he contado, que vivía en el piso 14, nosotros en el 16. Entonces solía haber muchas cenas con políticos, o arriba, abajo y todo eso. Claro, ellos hablaban mucho, Claro. pero yo no pintaba nada allí. Y José, mi hermano, pues tampoco. Entonces, ¿Quiénes solían ir a casa. Sí, en aquella época mi hermano y Aitana, antes de que se casaran, no. No, tu tío, Manu, el tío Manu sí. Bueno, sí. Sí, pero Maita también solía venir, sí. Sí, Sí. ajá. Después, más tarde, también apareció Galíndez, el pobre. Ah, claro. Claro, ya sabes qué le pasó. Que siempre solía contar, eso sí me acuerdo. Que le estaban persiguiendo, no sé qué, nadie le tomaba en serio al pobre. Sabe tú lo que fue. Fíjate lo que le pasó. Claro. Algo habría, ¿no? No le creían cuando contaba No. que... No, eran cosas de Galíndez, no sé cómo Ya. decirte. ¿Por qué iba a pensar que iba a pasar una cosa así en pleno Nueva York? Pues mira. No, en casa, ya te digo, era casa abierta, como se dice, open house. Entonces, el cumpleaños de no sé quién, pues en casa. Navidad, en casa. Y a pesar de que no se Mucha hablaba, gente. pues, igual de otros temas, os hablaban de dónde erais, como erais tan niños, os habéis movido por distintos países, Sí. os hablaban pues de dónde sois o de la cultura vasca, o cómo lo... Hombre, sabíamos que éramos vivíais vascos, eso. sí. Es Porque- que naces ya sabiendo que Ya eres sabes, vasco. no sé. Es algo que Ya sabes, no sé cómo hace falta que decirte. te lo digan. No, ya sabes. No sabes por qué, será porque lo mencionan, claro, cuando tú funciona el subconsciente y no recuerdas. Sí, pero te voy a decir que no nada. estaban diciendo que eres vasco, no sé qué. No, éramos distintos. Además éramos refugiados de Europa. O sea que, ¿Manteníais tradiciones o...? de Gabón, eso sí. Sí, sí, sí. Gabón, sí. Sí, sí. El 31 también. Y siempre se reunían mucho. Bueno, yo no, porque era una cría, pero el día de San Ignacio, cosas de esas, sí. Cuando Sí, se sí. refiere al 31 es 31 de diciembre. Sí, No, sí, el 31 de julio, San Ignacio, Vale, era ahora- julio. Sí, vale, eso vale. después, pero Sí, sí. también Al 31 de diciembre en también. diciembre, cuando siempre decíamos, o decían Sí, sí. que el próximo año En Euskadi. Siempre brindaban. siempre, sí. Bueno, acuérdate que cuando decían Aita y Caro Baroja, cuando al año siguiente Sí. estarían hablando del 37, todavía en plena guerra. En plena guerra, 38. Dios mío.
en la futura Universidad del País Vasco. Del País Vasco, ya. Uno iba a dar historia Ya, fíjate hasta tú. el año 1000 Fíjate tú, y otro a partir del año 1000. Hasta el año 1000 era mi padre tu padre, y Caro. claro. No, yo sí me acuerdo de eso, sí. El hecho de que no hacía falta que nos dijeran, no, tú eres vasco, eres euskalduno, tal, no, o sea, No, era una cosa tan asimilada. intrínseca. Estaba asimilado desde que has nacido, no sé cómo decirte. Claro. No sé. Y siempre sí me acuerdo del día 31, el día de Navidad, eso, pues sí, pues el año que viene en Euskadi, eso sí. Pero bueno, la mayor... ¿En la familia alguien hablaba euskera? Sí, Aita, perfectamente, ¿Alguien hablaba Aita, euskera? sí. ¿Y pudisteis aprender algo? O... No, muy poco. Hombre, sí tenías un poco hecha esto, pero además sabía un poco, porque en Gorliz en aquella época no se hablaba mucho. Pero a la familia de Aita sí, sabía muy bien. Sí, sí. ¿Tú Muy ahí bien. en el día a día te relacionabas también con... Con Pues, ge- ¿estabais más bien los de la familia, vamos a decir, los del edificio y la Sí. familia Aguirre y demás? ¿O también estabais más con americanos, con estadounidenses? Hombre, sí, con ¿Cómo era americanos la sí, porque... relación? No, muy buena, pues yo iba al colegio así, claro. Mis amigas eran todas americanas. Y solía ir a su casa, ellas también venían a casa. Y José en aquella época, antes de irse al ejército, iba al liceo francés. O sea que él tenía amigos americanos franceses y yo no, yo era americana. ¿Cómo te sentías? ¿Te sentías integrada? Hombre, al principio lo pasé un poco mal, porque no tenía ni idea de inglés. Y siempre pienso que a José le enchufaron en el liceo francés, en cambio a mí me metieron en un colegio de monjas americanas. ¿Con cuántos años llegas más o menos a Nueva York? 9. Con 9 años llegas a Nueva York. No, pues después Sí, una estaba niña, encantada. Encantada. Hombre, me acuerdo de la travesía, sí que nos hacían poner los chalecos salvavidas y cosas de esas por los submarinos y eso. Pero después yo no tengo malos recuerdos de nada, te digo francamente. No. De esas cosas que te dicen, el pánico, no, yo lo pasé muy bien. En todas partes. Pues sí, no debería decirlo, Bueno, pero... sí, no, también eres pero, positiva y pues eso sí. se nota. Después vinimos aquí en el año 46, el primer viaje después de la guerra. Estuvimos un verano, después volvimos otra vez a Nueva York. Marín se quedaba en Argentina, Aita estaba en México yendo y viniendo, y nosotros nos quedamos en Nueva York. Y allí terminé mis estudios. ¿Qué hacía tu Aita en México? Tenía propiedades, tenía haciendas de azúcar y eso. Iba a gestionarlas allí. Porque lo de Filipinas, como habían quemado todos los japoneses, pues estaban tratando de empezar un poco otra vez todo. ¿Y qué más? Después vinimos ya definitivamente en el año En el 48. 48. ¿Y aquí tuvisteis dificultades para rehacer vuestra vida, teniendo en cuenta que estaba el régimen franquista? Hombre, es que aquí le dejaron pasar, ya te conté, primero a José, mi hermano, que Claro. tenía pasaporte americano, pero a Ama y a mí no nos dejaron pasar. Y después me acuerdo que fuimos a Lequeitio a ver la casa, claro que había estado ocupada por la Guardia Civil, tenemos allí un cartel precioso. El honor de la divisa principal del cuerpo todavía, me acuerdo, fíjate. Se te chocó su Claro, sí, sí, porque... Y después, pues poco a poco se fue estableciendo un poco la normalidad, vamos. Después ya me casé en el año 55 con Ramón, que también estaba refugiado. Y después ya volvimos aquí y poco a poco, ¿También pues... estaba refugiado? Sí, ¿Y él no? París. Siempre estuvo en Francia. sí, sí, sí. Era la familia Sota, Vilallonga Sota, entonces también se fueron. Cuando la guerra, nos casamos en Biarritz. Aquellos estuvieron... Durante la ocupación Más de alemana, 10 años, ¿no? sí, estuvieron toda la ocupación alemana, estuvieron en Biarritz. Sí. Nosotros, los ellos, sí. Vivieron la La guerra ocupación, allí sí, también. sí, sí, toda la ocupación. Lo pasaron muy mal, claro, con los alemanes y todo. Y nosotros hicimos el primer viaje en el 46, volvimos en octubre y después ya definitivamente volvimos en el 48. Teresa, ¿y tú tenías la idea de volver aquí o fue porque las circunstancias, pues porque la familia volvió? Hombre, pues sí, es una cosa que lo tenías asimilado, no sé. Porque sí, allí en Nueva York, sí, yo estaba muy contenta, pensaba, hubiera querido seguir allí estudiando, pero bueno, la familia decidió volver a Europa, pues a Europa, ya está. Mi hermano se quedó allí, José, Se quedó. y Marín estaba en Buenos Aires. ¿Qué época recuerdas, no sé si como especialmente o como la mejor? O... No sé, A lo mejor ninguna. De así todas, especialmente, ¿Tienes sí, alguna no sé, nota así? no, no sé, especialmente sí, no. Muy bien. cada cual son vivencias diferentes, Sí, muy edades interesantes. diferentes. Claro, date cuenta que a esas edades no es igual tener 14 que 16. No, que 16 o 17. Que 18.
Yo me acuerdo que lo pasé claro, muy bien. Hice muy buenos amigos en Biarritz el primer viaje. Bueno, yo tengo muy buen recuerdo de todo. Sí, yo soy una persona bastante optimista, o sea que no... Qué bien. No sé, bien. Generalmente bien. Habrá habido momentos difíciles, claro, pero bueno, eso... ¿Quién no? Claro. Sí, la pena es que no le hayan podido hacer las entrevistas, pues eso, pues a la anterior generación. Ah, claro. Que eso sí que os Eso hubiera sí. encantado. Pues Eso saben, sí. en primera persona saben muchas Claro, cosas. Claro, primera persona, claro. sí. Porque a los hijos sí nos toca muy pequeños y en aquella época los padres a los hijos no les No os contaban nada, sus no contaban cosas, nada. Nada, No. nada. ¿Por qué pensabais que no contaban? Porque Es que no contaban. se contaba, no se Era hablaba. parte de la No se educación. hablaba, no Era se hablaba parte con de los la niños. educación. No ¿No sé. lo veíais como una forma de protegeros No, o era es que más yo bien la forma de no, era hablar con así. los hijos? No era Era así. protección, era educación. Ajá. Era así, La no sé. manera que nos educaban. Mm. El niño pues está en un principio para jugar, pero sin meter mucho Sin meter ruido y sin molestar. sin molestar, Mm. en la que arriba y juegue, sí, siempre y cuando no meta ruido, ¿no? Lo que pasa es que veías y oías la gente que venía de casa y todo eso, eso sí. Pero es que lo veías normal. Es que no te preguntaban tampoco, ¿vale? No. Les preguntaban nada. Vamos. ¿Tuviste algún problema con ese tema? Pues que quisiste saber sobre algo y que no te decían o que No, no, escuchaste. no. Yo me acuerdo que eso, ya te digo, que en la casa el piso donde vivíamos en Nueva York era abierto a todo el mundo que pasaba por, todos los vascos pasaban por allí. Y el día 31 con el Endacari y toda la familia, bueno, yo no, pero Todos juntos. Soriona, que el año que viene en Euskadi. Eso es lo que me acuerdo. Y luego lo que hemos contado antes de lo que se ayudaban unos a otros, Ah, eso sí. como Aitachín. Eso sí. Sí, todos hablar los con vascos sus había amigos muchos, sí, sí. americanos. Había mucha, Cuenta, mucha. Cuenta eso tú. Bueno, es que no sé si hay mucho que contar, no sé. No, pues eso puede ser que una familia vasca de Cuba Sí, manda a su hija, que en este caso es de a tu madre. Al delegado vasco de Nueva York, que era el tío Manu. Después fue tío mío, Manu Sota, que era delegado. Sí. Entonces Saralegui le llamó a Manu, decirle, va mi hija a la universidad, y no sé qué, tiene 20 años, no sé qué, tenía 21 o lo que sea. No, sí, A ver si le podéis echar una mano, que le presentes a una familia bien para que salga los fines de semana. Entonces Manu vino a casa, que era muy amigo de la familia, y le dije, pues mira, tengo este problema, pues sí, Ama dijo, pues sí, que vaya con Tere a andar a bicicleta al parque, fíjate. Entonces apareció Marta toda sofisticada, toda guapísima, no sé qué, y entonces hubo que cambiar de planes, por lo visto. Entonces le llamaron a John Bilbao, y así salió el romance. Y salió el romance. Después fuimos a la boda. pero eso te indica la unión Claro. de Mucho, todos los mucho, vascos, todos los vascos, entonces, mucho, el mucho. delegado en El Nueva delegado, York, sí. como Uno de Cuba. ciudadano le llama al delegado Sí. y le dice que mando a mi hija y cómo Que se hagan todos caso. los vascos Claro. se preocupan. Claro, y Marta venía a dormir a casa los fines de semana y eso, a pasar, sí, salía de la universidad y venía a casa. Porque como hay una chica sola a un hotel, pues no puede ser. No, hombre, en aquella época además. Bueno, Claro, es un gran apoyo entonces para... sí, sí, había mucha unión. Después los domingos solían ir a comer, casi todo, yo no, porque no pensaba nada, pero solían ir a comer a un restaurante de un vasco, don Valentín Aguirre, que era de Mundaka. Y ahí se reunían todos los domingos, con el Endacari Aguirre, y Aita, y Manu, y todos los domingos solían comer ahí. Y Valentín Arreglar el mundo tenía una agencia de viajes, también. El Hayalay, el restaurante y una agencia de viajes. porque en casa sí he encontrado que eso sí va Algún billetes al o lo que sea. archivo, cartas, incluso billetes De la agencia. y de todo, de la agencia. La agencia, Valentín Aguirre. sí, sí. Pero fue muy amigo, porque en casa hay mucha Mucho, cosa mucho, muy trataban bonita. mucho. Sí, tenía una agencia de viajes y un restaurante muy bueno. Solían ir los domingos o no sé cuándo a comer. No, mucho, mucho. Había mucha convivencia. La delegación oficial o oficial vasca estaba en la Quinta Avenida y era Manu Sota el delegado. Y ahí se solían reunir también con tu padre y con uno que solía venir de México también, que no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, había mucha unión, mucha. Después de vez en cuando caía alguno del oeste, también que era medio vaquero, había inglés y euskera. O sea, que venía gente que había estado en el oeste de Estados Unidos. Sí, sí, veía delegación vasca, lo que sea, y se presentaba allí diciendo yo soy vasco del oeste. O sea, también venía gente, pues, Sí, vamos sí. a decir, que simplemente por saber que la Por saber que era vasca, vasca, sí. buscando apoyo. Sí, sí.
Me acuerdo que una vez llamó uno a casa que había visto Gamboa en el listín, que éramos los únicos que había. Y había visto Gamboa y dijo, pues yo soy Gamboa del oeste, de Reno, de Nevada, no sé dónde. Sí. Qué bonito. Y lo demás que no más se te puede contar. Vale, está bien, eso está Sí. bien. Sí, es bonito, ¿eh? Y los centros vascos funcionaban Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Había ¿En mucha unión. Nueva York funcionaba alguna euskal-etxea en aquella época? Había un centro vasco, pero no sé por qué Sí, no un íbamos. centro vasco. Sí, había un centro vasco, pero no solíamos ir. ¿No teníais relación con No, ellos? no, no, no conocíais, sé. Es que yo creo que hace poco hablando con Anchane Sí. del tema, y dijo, salió el tema, le dije, ¿y por qué no iban nuestros padres, el Nakari y mi madre y todos? Dijo, yo creo que era porque el centro vasco de ahí había entendido mal el problema. Entonces pensaba que nosotros éramos rojos. Y claro, habían enfocado el tema como otro. Y entonces, claro, en la calle ayer pues no estaba como para dar explicaciones a nadie, comprenderás que no. ¿A que no se habían sentido bien acogidos o que No, no querían? no, no. No tenían otro punto de vista, no sé. Pensaba que los vascos eran... no sé, que no admitían muy bien la guerra, ni lo de Franco y todas esas cosas, y el exilio y todo eso. No, no entendían, vamos, eran... En el centro vasco, ¿no? Sí. Entendía. No, por eso no solían ir, vamos. Yo sé que no solían ir, yo no, pero no solían ir. ¿Y conociste, en cambio, los centros vascos, por ejemplo, el de Lima o el de Buenos Aires? El de Buenos Aires sí, mucho, sí. ¿Cómo lo recuerdas? Hoy muy bien, muy bien, yo lo pasé bomba. Además, como fui a la boda de mi hermano mayor, Sí. y a Sone, pues me presentaron a todos sus amigos. Yo conocía a mucha gente allí, pues no sé, pues a Néstor Bazarrechea, en general muchos mayores que yo, pero yo pasé muy bien. Me acogieron muy bien todos. Estuvimos 6 meses allí, muy bien, muy bien. Tengo muy buen recuerdo. Y lo demás, pues no sé qué más. Y después fuisteis en... Bueno, tu aita fue a Filipinas, ¿verdad? Pero vosotros fuisteis Sí, a Aita fue, Filipinas. sí, Aita fue el primero a ver un poco qué había pasado allí con las propiedades. Eso fue en el año 40, en el 45 se casó José, pues sería en el 44, 46. Y claro, allí no quedaba nada, habían quemado todo. Los japoneses habían quemado todo, todas las casas, todo el azúcar y todo. Y entonces Aita se quedó allí bastante tiempo. Después volvimos todos a Nueva York a recibir a José que venía de Europa. Después vinimos aquí a pasar el primer verano. Y después Ama y yo fuimos a Filipinas en el 50, no sé qué año. Para entonces había estado también Marín, trabajando allí en esas haciendas y todo eso. Y entonces fuimos José, Ama y yo. Y estuvimos allí por 6 meses o sí. 6 meses. ¿Ya te habían hablado algo de Filipinas? ¿Cómo te lo imaginabas? ¿O cómo fue esa primera impresión? Pues a mí me gustó mucho. Mucho calor, eso sí. Es mucho calor, no había tanto aire acondicionado y cosas de esas. Lo que sí me impresionó fue lo que había pasado con los japoneses. Gente, familias conocidas y todo eso, que había habido unas matanzas horribles. ¿Sabes? A una chica que estuvo conmigo en la universidad, pues le habían matado 6 personas de su familia. O sea que eso te pone... que eran unos bestias. ¿Sabes? Una chica que conocías de la Universidad de Estados Sí. Unidos y estaba en... Había estado en Manila. Ujú. Cuando salieron, cuando se liberó Manila, Filipinas, Sí. vino a Nueva York. Y entonces vino conmigo a donde estaba yo estudiando. Y la pobre estaba completamente traumatizada. Le mataron a 6 personas de su familia. Los japoneses. No, hicieron atrocidades en Manila, horrible. Después fuimos a Filipinas, a Mayo, Aita había estado, José también, Marín también. Y poco a poco, pues Aita y otro, pues empezaron otra vez de cero. Allí manteníais propiedades. Sí, propiedades, sí. Pudisteis quedaros Sí, estábamos viviendo en la casa, pero claro, no quedaba nada, vamos, ya. de los campos de azúcar y todo eso. ¿Conocíais? Pero la familia, muchos, sí. Sí, sí. Se llamaba Gamboa Hermanos, era de Aita, de la tía María y del tío Ramón. Los 3 hermanos eran las haciendas. Y después ya, pues sí, eso ya fue empezando a trabajar y a funcionar más o menos bien. Después ya, pues qué más, no sé, vinimos a ¿Tú Europa. trabajaste allí también? ¿En No, algo? Ah, vale. no, yo estaba de turista, yo no hacía nada. No, te quiero decir que empezaron las Sí, haciendas ya a rendir empezó un poco, sí. Y la gente de las haciendas a volver a casa porque lo habían pasado fatal con los japoneses, todos los filipinos pobres lo pasaron fatal. Después ya volvimos otra vez a Nueva York, después vinimos aquí. Después me quedé aquí, me hice novia de Ramón, me casé y ya está. Muy bien. Me casé, nos casamos en el 55, en Biarritz, con Ramón que también había estado refugiado. Había sido prófugo también, tuvo que venir aquí a hacer el servicio militar que no había hecho. ¿Dónde lo hizo? Aquí, En- sí, en Bilbao.
Después nos casamos en 55, mis hijos nacieron en 57. ¿Él no tuvo problemas después por haber sido prófugo? Sí. Sí, Sí, porque era la familia que era, claro. claro. Sí, más o menos sí. Siempre hemos tenido dificultades, pero bueno. Pero bueno, después trabajó para el gobierno vasco y ya nos establecimos aquí. Mis hijos nacieron en Biarritz. Y ya está. Y pululan por Y aquí. hiciste Sí, sí. Tengo 2 hijos que son gemelos, Ah, son chico y gemelos. chica. El chico vive en Barcelona y Tere está aquí conmigo. Y ya está. Y ahora pues seguir y a ver, esperar que salgan bien las cosas, Sí, seguro. esperar que salga bien todo. Y aquí con Intentando mi ayudar pocholita. en lo que se puede, ordenando la cabeza. ¿Pero por qué tiene tanto ordenando. interés esto? ¿Tú crees que la gente no sabe nada de lo que ha pasado? En muchos casos no se conocen estas historias. Bueno, es que esto es muy personal. Sí, pero es parte de un todo, ¿no? Bueno, es personal, pero también estamos explicando pues los centros vascos que había. Ah, eso sí, había mucho. Pues en La Habana, porque no estuvisteis mucho, pero No. el centro vasco de La Habana, bueno, aparte de que... Bueno, tu abuelo. Mi abuelo fue... Hombre, claro, sería fundador, daría todo. Sí, presidente y de todo. De allí. todo. El concepto de centro vasco de entonces era diferente. Ah, El yo creo que sí. concepto Centro vasco era una institución Sí, o muy respetada. de Muy, una muy, muy, categoría muy elevada. muy respetada, sí. Sí, a nivel económico, todo empresario vasco Pero estaban muy bien considerados. pertenecía. Ah, todo muy bien. Sí. Las fotografías que estamos encontrando ahora, rebuscando, pues ves el tipo de eventos que hacían. Sí. No, mucho, comida, sí. a unos niveles. Se veía, de acuerdo, te he contado cuando llegamos a Lima, de esos que nos echaban del avión porque hacía falta para los militares americanos. Y vino el delegado vasco a buscarnos al aeropuerto. Y había una organización vasca nacionalista impresionante, imponente. O mucha unión en Buenos Aires, no te quiero ni contar. En Buenos Aires, Centro Vasco, Laura Bat y eso. Muchísimo. Y eran personas que, bueno, no sé si lo sabes, si habían llegado... Refugiados. Muchos refugiados. Ujú. Muchos refugiados, sí. Muchos refugiados. Además, fíjate si tú si eran conocidos los vascos, que Aita, que era muy optimista, tenía un primo que vivía en Santiago de Chile. Pues esto es una tontería, pero... Y entonces estábamos en Buenos Aires. Y quería ponerse en contacto con el tío Luis. Y como no sabía la dirección, le puso un telegrama. Luis Elorriaga, domicilio conocido. Santiago de Chile. Y le llegó. Y le llegó. Así que fíjate tú, si eran conocidos los vascos. Y le llegó. Fíjate, eso es impensable hoy en Sí, día. nada. Y lo demás, ¿qué más te puedo contar? Pues sí, en Buenos Aires había mucho. Laura Bat, que tenía mucha actividad. Ahí estaban todos, pues Néstor Basterrechea, todos estos así como muy... No sé, gente muy... Eran amigos de Marín. Yo lo pasé muy bien. Y estuvimos allí 6 meses. Después volvimos a Nueva York. Muy bien. Después más o menos Nueva York y Europa y Nueva York y Europa. Sí, a caballo Ya por está. los dos continentes. Después ya me casé y me quedé aquí y tuve mis hijos y ya está. Ya estuviste aquí. Muy bien. Ramón trabajó mucho aquí también, Claro. para el gobierno vasco y todo eso, trabajó mucho Ramón. Y Ramón murió hace ¿cuánto tiempo? Hace 3 años. Sí. Sí. Y mi hermano, 2. Se me olvida. Y el tío José también. El tío José más. Antes, José más. Como menos, 5 o 6. Sí, ahora como 6, sí, yo creo que sí. Nos comentabas, por ejemplo, que a los niños no se les contaba, ¿no? Pues por temas No. de educación. ¿Y las mujeres eran activas en temas políticos o...? Mi madre y él, Sí, por no. ejemplo, en Nueva York o en otros entornos. No. Hombre, sabía quiénes eran y sabían lo que representaban y todo eso, pero no tenían vida activa, política, no, ni mucho menos, vamos. No, bastante tenían que convivir. En tiempos de guerra y muchas dificultades. No. Muy bien. Bueno, Teresa, pues muchísimas gracias. No sé. Si quieres No sé. añadir algo o hablar de algún No, es que tema no sé hayamos qué más te puedo mencionado, contar que te pueda interesar, no sé. no, lo que a ti te parezca importante. Cualquier ¿Qué, Amale? cosa, Si alguna otra... ¿Se te ocurre algo? No, si alguna otra vez sí se nos ocurre que se nos van a... Bueno, ocurrir no, nos acordaremos Eso es. de más historias, pues las apuntaremos. Sí, también. También. Si tuvieras que hacer una reflexión sobre tu vida, ¿qué ha supuesto para ti todos esos años de De andar para atrás y para adelante. Yo creo que se aprende mucho. Todo bueno, Yo sí. Yo opino Yo creo que que se todo aprende bueno. mucho. ¿verdad? Sí. Hombre, quizás no hayan pasado peor, ahí te llama.
saliendo de aquí escopetados, refugiados, cruzar el Atlántico en el año 40, los submarinos y todas esas cosas, pero yo tengo un recuerdo muy bueno. Quizá para ellos haya sido peor, seguramente. Pero eran optimistas también los dos, ¿eh? O sea que nunca. Por eso, ya tú le conociste, o sea que era, por eso. Murió súper mayor, sí, sí. estupenda. Estupenda, y Aita también. Gana? No. O sea que Disfrutaban mucho de la vida los dos. Sí. Lo bueno, cuando era bueno, y lo malo, pues mira, hay que llevarlo, ya está. Se aprende mucho. Pero yo creo que en aquella época teníamos un concepto que hoy en día es mucho más difícil de asimilar, y es que si había, había, pero si no había, no pasaba nada. Pues no pasaba nada tampoco. No pasa nada. O sea, que yo recuerdo las temporadas del exilio de Aita en Biarritz, que había veces que lo veías una copa de vino y una lata de sardinas. Sí. ¿Ahí te has comido? Sí. Bueno, pues sí que, pues vamos a salir a tomar algo, tal. Ah, bien, pero si no salimos... No, pues tu padre también era como muy... Te quiero decir, era un hombre muy asceta, no tenía así... Pero disfrutaba. Eso sí, le gustaban las cosas buenas también, sí. Que disfrutas mucho y estás feliz y estás bien, pero eres igual de feliz si no lo tienes. No te amargas. Es eso. No te amargas la vida, no sé. Es un tipo de gente que al menos es lo que nos han inculcado. Sí. Yo, por ejemplo, a mí todas esas cosas que te han pasado en la vida, a mí no me ha traumatizado, te quiero decir. Hoy en día quizás estaría metida en un psiquiatra todos los días, pero no, a mí nunca me ha afectado nada. Al contrario, fíjate, me acuerdo cuando estuvimos aquí escondidos, un mes estuvimos escondidos en Bilbao. Y por fin, cuando les avisó el cónsul americano a Itayama que había un tren especial, entonces la familia donde habíamos estado escondida, no sé qué, nos dio una cesta para el tren, porque claro, no podíamos ir al vagón restaurante porque estaba la policía. ¿En qué zona estabais, por curiosidad? ¿En qué zona de Bilbao? La calle Nau. La calle Nau, o sea, el centro. Bueno. Sí, el centro, muy centro. Porque claro, habían venido aquí, ya te he contado, que íbamos a embarcar en un barco aquí en el Abra. No pude entrar porque decían que había minas. Entonces veníamos en unos autobuses americanos y entonces el cónsul americano le dijo: Aita, Marino, usted no puede ir al hotel porque le van a fichar. Y entonces estuvimos acogidos en casa de unos amigos, aquí en el centro. Y cuando nos avisaron ya que podíamos salir, fuimos a la estación del norte, en un taxi así como escondidos. Y estos amigos habían dado una cesta de comida para el viaje, para que no tengamos que ir al un restaurante. Un pollo que todavía me acuerdo, fíjate. Y un pastel de nata. Pues no podíamos salir del vagón, estábamos allí metidos los cuatro y acercando a Portugal entró un policía. No sé si te conté. Dijo: no, es que tengo orden de revisar esto. Sí. Pero ya cruzamos la frontera y muy bien. ¿Tienes recuerdos de pasar, pues, tener dificultades en tema de que falte la comida en algunos viajes, situaciones? No, un poco miedo en el viaje a Portugal, sí, eso sí, porque estábamos ya un poco pendientes de la policía y de todas esas cosas. Pues no, hambre y eso no. Le marcamos allí después con el chaleco salvavidas todo el tiempo, pero bueno, aparte de eso no. ¿Cuánto tiempo pudisteis tardar en llegar? ¿O tienes idea de...? Sí, de Lisboa a Nueva York, sí, eso sí me acuerdo, 9 días. 9 días. Eso sí me acuerdo, ¿Estabais en un camarote? Sí, estábamos en un camarote los cuatro, era un barco de refugiados americanos. Sí, allí estaba María, mi hermano mayor, eso sí me acuerdo, 9 días tardamos. Claro. Sí, el viaje de peligro de submarinos alemanes y todas esas cosas, pero bueno, ya llegamos bien, ya está. Muy bien, Teresa. Bueno, pues te agradezco muchísimo. No, si se te ocurre alguna cosa más me preguntas. Sí, en esto yo ahora mismo creo que podemos dar por sí, yo creo que sí. Finalizada una entrevista, ¿no? Sí, no se me ocurre eso. Sí, dentro de unos cuantos años, que seguiremos aquí las dos exactamente igual. Sí, sí. Exactamente igual. Pero, oye, por cierto, ¿te acuerdas? Porque se nos olvidó. Se nos olvidó decir y esto lo otro. Y eso quiero que quede constancia cuando ya no esté. Pues perfecto. Claro. No, pues, no, hay muchas cosas, vivencias de Nueva York, pues sí, ahí Itayama, que solían venir todos, pues tu padre y Antonio Irala, ahí en Endacari, y todos se reunían allí. Luego sí, están también. Las cosas que son un poco más, pues sí, dices, bueno, disfraces. Que les ves a todos, a la sí, todos disfrazados, a Tía Tere, a todos disfrazados. Que bueno, y estaban en pleno exilio, y estaban en fiestas de disfraces. Pero sí. Bueno, disfraces. El idealismo, sí. El idealismo y el coraje, era la valentía. Al modo de vida. El idealismo patriótico
también se lleva el estilo Sí, de sí. vida. Sí, sí. Todos eran. Pero pasaban es muy que- bien. Es que no había nadie que no fuera optimista, que viviera Todos, la vida. todos, Oye, todos. pues Y todos con muchos problemas que habían pasado. no. Pero no, disfrutaban mucho. Había mucha unión, además, yo creo, Todo el entre mundo se todos. ayudaba. Sí, sí, Eso sí. también es verdad. Y el pobre Galíndez, que te he nombrado también antes, solía venir mucho a casa. Después, cuando desapareció, fue... oh, nadie podía creer, vamos. Yo no me acuerdo de aquella época. Y mira que alguna vez le pregunté a Aita, a ver, Sí, tenemos fotos de él. pero no en me Hampton acuerdo Bays. de sus cuentos, de qué otras personas podían estar. Ah, con John en Bilbao en aquella época. Que es No la sé. tuya, ¿eh? Porque Sí, más sí, o sí, menos no, también sí, nos sí. tuvisteis lo mismo. Sí, pero yo tengo fotos de Galíndez en un día de San Ignacio, por ejemplo, vestido de blanco, con un garrico rojo y todo eso se celebraba siempre. Sí, Galíndez sí, pero yo ya además, de todos, incluido Antonio y Begoña. Pero Todos, además había mucha unión entonces. ¿Cómo celebrabais, por ejemplo, San Ignacio? ¿Cómo recuerdas las celebraciones? Pues solíamos a pasar un mes a un pueblito cerca de, que tú no conociste, pero cerca de Nueva York, porque hacía mucho calor en Nueva York. Entonces ahí te alquilaban una casa, una casita pequeñita cerca de la playa, y el día de San Ignacio, pues sí, venía uno, Oñatibia, que tocaba el chistu. Entonces todo el mundo se vestía de blanco, con el garrico rojo, tocaban el chistu, ahí te bailaba, que bailaba muy bien, estaba el Endacari, Mari y todos. Y lo pasaba muy bien. El día 31 de San Ignacio. Además, como todos habían pasado por los jesuitas, más o menos, pues todos habían pasado por Orduña. Eran todos antiguos alumnos de Orduña, casi, casi. No, lo pasaba muy bien. Después había también unos amigos australianos que también se juntaban. Muy simpático. ¿Tú le conociste a Scu? Sí. Ross Smith, ¿no? Ah, o sea, Sí, ya, claro, o pues sea, por ya, eso. no Ah, conozco. pues también venían a la casa el día 31, entonces, no, muy bonito. Había mucha unión, mucha. Lo pasábamos bien. Y Oñatibia, el Chisturale, ya te he comentado. Después Galíndez, no sé, todos los que estábamos allí. Yo era mucho más joven, pero entonces no había diferencia de edad tanto, no sé, estábamos todos juntos. ¿Crees que ahora es diferente? Sí, es que ahora los jóvenes les Ahora aburre. son muy diferentes, que no os podéis hacer una idea, No. vosotros jóvenes, la diferencia que nosotros notamos, ¿verdad? Sí, es que les aburría, yo creo, estar con la gente mayor, entonces no. Al revés. O sea, es que nosotros teníamos una curiosidad buena, Sí, que además era una curiosidad relativa, porque no te quedabas con las ideas si es que estabas escuchando alguna idea. No, simplemente, cogías todo lo positivo. pues qué bien Todo. el gusto de estas personas que se lo pasan. Los mayores también se lo pasan bien, no Sí. solamente nosotros los niños jugando. Sí, sí, no, los mayores también. Bueno, había mucha unión Me además. acuerdo de Aita y tío Ramón bailando en la sala de casa. Aquí aquel en Guecho. peldañito que había, Los haciendo Avene. unos brincos y yo escondida. Tú debajo de la mesa, pues yo me escondía detrás de un cortinón. Te daba vergüenza. Pero que, no, vergüenza no, me mandaban a la cama. No, que le mandábamos Me fuera, mandaban a la cama, claro. sin más. Y entonces la cuestión era que yo lo que quería era ver a mi Ver. padre y a mi tío que bien Claro, bailaban. que O sea, bailaban, yo era claro. orgullo, ¿no? Claro, de ir pero bailaban el arresco y cosas de esas, y tampoco es que o bailaban. también, no, y también daban unos pasos de ruso. Ruso, cuando se ponían así, ruso hacían, y sí. daban volteretas. También y sí, tocaban, ruso eran sí, muy jóvenes. sí, claro. Que hoy en día ya, pues lo que Te es parece eso- imposible, ¿verdad? Sí, pero entonces, claro, es que eran jóvenes. ¿Os referís a Ramón? No, Vilañonga. Sí, mi padre. Y John. Y John Bilbao. Sí. ¿A Ramón lo conoces allí en Nueva York? No, en Biarritz. No, en Ah, Biarritz. vale, es que Biarritz, estaba en entendiendo Biarritz. En Biarritz. Después vino a Nueva York, Vale. porque tenía una amiga, una hermana casada con un americano, entonces estuvo en Nueva York también. Pero nos conocimos en Biarritz. Bueno, las familias se conocían de siempre, pero así conocernos nosotros de plancete, así un poquito, bueno, en Biarritz. Después Después, de los bailes es en... Eso es en eso Guecho. fue aquí. Es en- Sí, eso es en Guecho, Eso en es casa, posterior. eso es en casa de John y Marta. Sí, eso es posterior. Eso será, pues... Pues hombre, habían eso nacido tampoco ya. tanto después, porque yo Sí, pero habían tendría nacido 10 Tere. años, yo tendría 9 años. Pero había nacido ya Tere Javier, No. ¿no? Con los bailes, ¿No? o recién. O recién, nacido. sí. Sí. ¿Tú te casas en 55? Sí. No, 55. Ellos nacieron en 57. 47 Más o años, menos, yo- por ahí. Sí. Es que me estoy dando cuenta que no soy capaz de recordar Las demasiado fechas. niña, Ah. entonces intento... Las fechas se me ver olvidan. Cuando recuerdo, para saber qué años tenía. Pero yo a mí me hice con 5 años.
con 6, que yo estaba en Cuba. Claro, ¿estabas en Cuba entonces? No sé, a mí es como... 8, mis 8, 9... Bueno, además, si nosotros llegamos aquí en 54 y ahorita lo echan en Echaron, 60, sí. es de 50 a 60. 6 años. 54 a 60. Ah. Son esos años. Ah, 6 años. Bueno, Y lo demás no sé, ¿qué más te muy puede bien. interesar? No, está perfecto, así. Te agradecemos mucho. Un poco Muchas insustancial. gracias.